El profeta José Smith vio que en algún punto de nuestros días, previo a la segunda venida, la constitución de los Estados Unidos iba a pender literalmente de un hilo. Pero existe una pregunta que estoy seguro que ustedes se la han hecho en algún momento. Si has visto hasta este momento los videos como parte de este momento que se está viviendo de las elecciones de los Estados Unidos, te habrás preguntado cómo los santos van a salvar la constitución de los Estados Unidos. Esa respuesta la vamos a analizar el día de hoy. Mi nombre es Carlos Méndez y bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos el día de hoy a un nuevo video de este especial de elecciones de los Estados Unidos, un momento que previamente se ha vivido con bastante conmoción, incertidumbre, temor, y bueno, un sinfín de emociones que obviamente es comprensible dado los acontecimientos que se han suscitado en los últimos meses previo a estas elecciones. El día de hoy quiero traerles y más que todo recordarles algunas citas dichas en años anteriores y otras un poco más recientes, pero vamos a responder directamente esta pregunta. ¿De qué manera los santos vamos o van a salvar la constitución de los Estados Unidos? Bien, el presidente Ratas Benson en 1979, en un discurso titulado Un testigo y una advertencia, nos dice lo siguiente: debemos volver a adorar al Dios de esta tierra, que es Jesucristo. Él ha prometido que los justos serán preservados por su poder, pero debemos guardar los mandamientos de Dios. Debemos pagar nuestros diezmos y ofrendas, santificar el día de reposo, mantenernos moralmente limpios, ser honrados en todos nuestros tratos y hacer oraciones familiares y personales. Debemos vivir el Evangelio. Mis amigos, si hasta este punto han visto los dos videos previos a este, esto de vivir el Evangelio, de ser obediente, de ser justo o de esforzarse por hacer lo correcto, se ha repetido en diferentes citas. Y en esta oportunidad el presidente Benson nos amplía el panorama y nos dice de qué manera debemos vivir el Evangelio: pagando el diezmo, guardando el día de reposo, haciendo nuestras oraciones familiares y mantenernos moralmente limpios en el trato con las demás personas, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con salvar la Constitución? Bueno, hermano, yo creo que para nadie es un secreto que los santos de los últimos días son o están siempre bajo la lupa de la sociedad, de los gobiernos del mundo. Para nadie es un secreto que siempre, para mal o para bien, se acuerdan lo que dijo Moroni al joven profeta José Smino: tu nombre será usado para mal o para bien. Bueno, yo creo que el nombre de todos los miembros de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, de todo lo que hemos hecho convenios con Dios y hacemos parte de su iglesia, para mal o para bien, siempre se nos menciona y se presta atención a las cosas que hacemos o a las cosas que dejamos de hacer. Entonces yo creo que una de las maneras, entendiendo las palabras del presidente Benson, en la que nosotros podemos salvar la constitución de los Estados Unidos o hacer un esfuerzo por salvarla y sus principios, es siendo una luz al mundo, viviendo el Evangelio y que los demás puedan ver en nosotros y en nuestros líderes eh, el rostro de Jesucristo. Y obviamente creo que podemos desde nosotros comenzar a promover este cambio en la sociedad de nuestros países. Después de esta cita, vamos a respaldarla con algunas citas de los padres fundadores de la Constitución de los Estados Unidos. En esta oportunidad, voy a leer una cita de George Washington,
que está ubicada en el mensaje que se llama Esta nación perdurará de 1973. George Washington en ese momento dijo, de todas las disposiciones y hábitos que conducen a la prosperidad política, la religión y la moral son apoyos indispensables. La razón y la experiencia nos prohíben esperar que la moralidad nacional pueda prevalecer con exclusión de los principios religiosos. Es sustancialmente cierto que la virtud o la moralidad son un resorte necesario del gobierno popular. Hermanos, y aquí básicamente, en otras palabras, lo que dice George Washington es lo que está hablando o lo que nos dijo en un poco más reciente, unas décadas más recientes, el presidente Ratas Benson, de ser moralmente limpios en nuestro trato con nuestros semejantes. Bueno, aquí George Washington dice que la virtud y la moralidad es el resorte necesario del gobierno popular. Es decir, eh, aquellas personas que eligen los gobernantes en esta oportunidad de los Estados Unidos deben al menos esforzarse por ser moralmente limpios o de guardar los mandamientos del Señor. Sabemos que no toda la población de los Estados Unidos ha hecho convenio con el Señor, pero al menos de manera mínima se debe guardar los estándares de la virtud y la moralidad. Y es interesante como George Washington dice que es un resorte necesario. Y el resorte, hermano, es lo que impulsa, ¿verdad? Es lo que impulsa el gobierno para llevar a cabo el bien en pro de la sociedad. Edmund Burke nos dice en la misma cita, en el mismo discurso, los hombres están capacitados para la libertad civil en proporción exacta a su disposición a poner cadenas morales a sus propios apetitos. Entonces, nos dice que la libertad, ¿verdad? Se va a preservar en la misma proporción o disposición de los ciudadanos en ponerle cadenas, en controlar literalmente, hermanos, el hombre natural, en controlar los apetitos carnales. En la medida en que eso se controle, entonces vamos a estar capacitados y vamos a gozar y vamos a disfrutar la sociedad de plenas libertades. Dice, continúa la cita, en proporción a su amor por la justicia que supera a su rapacidad, en proporción a su solidez y sobriedad de entendimiento que supera a su vanidad y presunción, en proporción a su disposición a escuchar los consejos de los sabios y los buenos con preferencia a la adulación de los bribones. Entonces, en la medida en que nosotros vamos a llevar a cabo esta sumisión, ¿verdad? De los apetitos carnales, nosotros entonces vamos a poder gozar de entendimiento, de la disposición de escuchar a los sabios y de hombres justos, por encima de, como lo menciona en la cita, de muchas cosas negativas, de la rapacidad, de la vanidad, de la presunción, de la adulación. Y hermanos, estas dos citas, al menos, tanto la de George Washington como la de Edmund Burke, sostienen lo que al principio nos decía el presidente Ratas Benson. Debemos guardar los mandamientos de Dios. Es interesante cómo desde la firma o desde el decreto de la Constitución de los Estados Unidos, desde su elaboración, ya hombres inspirados estaban diciendo con sus propias palabras lo mismo que nos está diciendo el presidente Ratas Benson. Nos continúa diciendo en este mensaje el presidente Benson, no debemos tolerar la acomodación o el apaciguamiento hacia el falso sistema del comunismo. Debemos exigir a nuestros funcionarios electos que no solo resistamos al comunismo, sino que tomemos todas las medidas para impedir su intrusión en este hemisferio. Hay que buscar con diligencia hombres sabios, buenos y honestos, que defiendan la Constitución de los Estados Unidos según la tradición de los padres fundadores. Esa es nuestra esperanza de devolver al gobierno su legítimo papel.
Hermanos, y aquí muchos quizás, porque es algo que yo he escuchado en diversas ocasiones, y ustedes me podrán decir también, hermano Méndez o Carlos, mira, en la actualidad yo no veo a nadie porque dice, elijan hombres buenos y justos. Yo en la actualidad no veo hombres buenos y justos o mujeres buenas y justas participando en una elección, ya sea en los Estados Unidos o en cualquier país, en cualquiera de los países eh, de la que nosotros hacemos parte. ¿Qué debo hacer? Bueno, ahí lo que nos dice el presidente Benson es que si literalmente no son buenos y justos, por lo menos que dentro de sus planes de gobierno exista la mínima intención de defender o de sostener los principios que gobiernan la Constitución y que los padres fundadores establecieron dentro de la Constitución. Entonces, uno de los principios es la libertad religiosa. Por ejemplo, que lo vimos en uno de los videos donde el elder Dallin H. Oaks habla como eh, en diferentes ocasiones, en diferentes momentos, él habla en pro de la libertad religiosa. Si usted ve un hombre o una mujer, un candidato o candidata que atente contra la libertad religiosa, entonces eso es un indicador de que no sería la opción correcta porque estaría violentando directamente los principios que rigen la Constitución. Eso es solamente por decir un ejemplo. Entonces, vamos a ver qué nos dice el Elder Reuben Clark. Nos dice, la Constitución de los Estados Unidos es una parte importante y preciada de mi religión. De ese modo, la anulación, el cambio material o la distorsión de cualquier principio fundamental de nuestro gobierno constitucional violaría mi religión. Hermano, y aquí me encanta esta cita del elder Rubén Clark, porque de manera directa y sin dar cabida a una interpretación personal ni ambigüedad, habla de manera frontal. La Constitución de los Estados Unidos es parte importante y preciada de mi religión, dice el elder Clark. De ese modo, miren lo que dicen, la anulación de los principios que rigen, obviamente, la Constitución de los Estados Unidos, el cambio material, es decir, leyes que fomenten el cambio de alguna enmienda, de alguna ley, de algún principio que rija la Constitución, o, sin embargo, la distorsión de cualquier principio fundamental del gobierno constitucional como lo establecieron los padres fundadores, entonces, dice el elder Clark, estaría violando mi religión. Y de esa manera, hermanos, podemos ver cómo el elder Clark habla de la constitución y por otro lado habla de la religión, del ser miembros de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Hermanos, y es que para nadie es un secreto, sin la constitución no hubiese sido inspirada por el Señor a hombres justos y no hubiese sido establecida bajo principios justos y correctos, la restauración del evangelio no se hubiese podido dar. Entonces, eh, uno de los principios, como lo acabo de mencionar, la libertad religiosa, era fundamental, como lo dice esta cita, era un principio fundamental que debía establecerse previo a la restauración del evangelio. Continúa diciendo el elder Benson, el presidente Benson, debemos estudiar la Constitución inspirada y participar nosotros mismos en el proceso político. Cito la declaración de la primera presidencia que se leyó en las reuniones sacramentales el domingo 1 de julio de 1979. Alentamos a todos los miembros como ciudadanos de la nación a participar activamente en el proceso político y apoyar aquellas medidas que fortalezcan a la comunidad, al Estado y a la nación, moral, económica y culturalmente. Hermanos, entonces, ya previamente lo habíamos mencionado en un video anterior, cómo se nos invitaba o cómo se les invita a los santos residentes en los Estados Unidos a estudiar la Constitución y participar en los procesos
que la sociedad permite. ¿Para qué? Para apoyar las medidas que fortalezcan a la comunidad, al Estado y a la nación, moral, económica y culturalmente, como lo dice el presidente Benson. El líder Dallin H. Oaks, en abril del 2021, en un mensaje que se llama En defensa de nuestra divinamente inspirada Constitución, habla y advierte al mismo tiempo sobre los tiempos en los que estamos viviendo. Y yo creo que varios años después de dado este discurso, las palabras del presidente Oaks tienen más vigencia que nunca. Por eso se las quiero traer. Nos dice, en cuestiones controvertidas, a pesar de que este mensaje habla de defender la Constitución, pueden haber muchos temas controvertidos. Pueden haber muchos temas políticos controvertidos, leyes, cambios de constitución, aprobación o anulación de diversos poderes del Estado, etcétera. En fin, muchas cuestiones controvertidas. ¿Cuál es el papel que tenemos que tener como santo de los últimos días? El presidente Oaks nos lo dice. Debemos tratar de moderar y unificar. Moderar y unificar. Y esto, hermanos, va de la mano con la línea profética que nos ha entregado el Señor a través del presidente Russell M. Nelson sobre el ser pacificadores y ser verdaderos discípulos de Cristo en esta época de conmoción y caos generalizado. Los santos deben moderar y unificar. En el Church News hay un hombre que es juez federal, se llama Thomas Griffin, y él menciona algunos aspectos interesantes sobre esta cita que les acabo de mostrar del presidente Dallin H. Oaks. Y se las quiero leer y dice lo siguiente. No creo haber escuchado nunca una declaración más clara sobre lo que significa defender y apoyar la Constitución que la que dio el presidente Oaks. Si desean una fórmula para medir su apoyo a la Constitución, para saber si están apoyando y defendiendo la Constitución, aquí la tienen. Debemos preguntarnos, ¿me describe eso a mí? Los santos de los últimos días tienen un papel especial y único que desempeñar en este momento de la historia, cuando hay división y contención en los Estados Unidos. Hermanos, y la razón por la que quiero o quise traerle esta cita de este juez federal, Thomas Griffin, es porque esta frase, o mejor dicho, esta pregunta, nos las debemos hacer todos, especialmente ustedes, aquellas personas que me están viendo, que residen en los Estados Unidos, se deben hacer esta pregunta. ¿Me describe eso a mí? Esta propuesta de este candidato presidencial, estatal, federal, no sé cómo lo quieran llamar, esta propuesta me describe a mí. Va de acuerdo o de la mano con lo que yo represento o acepto como principios correctos. Y dice que este papel es especial y único en este momento de la historia. Es interesante esta cita y por eso quise compartirla con ustedes. Nos continúa diciendo este juez federal, la organización de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ayuda a los miembros a que se conviertan en constructores naturales de puentes, es decir, mediadores naturales. Hablando de puentes, me hace recordar el mensaje reciente que hubo en la conferencia de abril de este año, en donde se mencionaba en uno de los mensajes de los apóstoles sobre los puentes, ¿no? Y hay lugares en donde no es posible llegar sin construir puentes. Bueno, para poder cumplir esto de ser moderadores y unificadores, creo que es necesario construir puentes. Continúa diciendo Thomas Griffin, en primer lugar, los santos de los últimos días no eligen sus congregaciones. Estas se asignan de acuerdo con la ubicación geográfica. Además, rinden culto junto con personas que son diferentes social, política, económica y culturalmente. En segundo lugar, al servir en la iglesia con aquellos que son diferentes,
llegan a ver que el Señor los ama y aprenden a amarlos también. Y aquí menciona este juez federal algo interesante que dice que cuando nosotros nos mudamos, un ejemplo, yo que vivía hace 8 años en Venezuela, llegué a Santiago de Chile, de acuerdo a mi ubicación geográfica, a mí me correspondía asistir a una de las congregaciones de la iglesia en esta ciudad. Y como dice esta cita, simplemente se me asignaba o me correspondía asistir a esa congregación por mi ubicación geográfica. Y un barrio, como lo conocemos, estas unidades, estas congregaciones, nos permiten relacionarnos con personas de diferentes culturas, estrato social, situación política, económica y cultural diferente. Y eso es lo que nos hace diferentes, hablando en comparación con el resto de las personas del mundo que no conocen el Evangelio todavía. En segundo lugar, al servir en la iglesia con aquellos que son diferentes, llegan a ver que el Señor los ama y aprenden a amarlos también, menciona Thomas Griffin. Ahora, podemos aplicar esa habilidad que hemos desarrollado en nuestros barrios y en nuestras etacas a nuestra comunidad. Hace una pregunta. ¿Podemos ser los promotores de la reconciliación en nuestra comunidad? ¿Podemos ser los que construyamos los puentes o los mediadores? Y con estas preguntas, hermanos, eh, quiero llamarlos a una reflexión a todos, al menos los santos de los últimos días, que vean este video en cualquier momento. ¿Somos nosotros, estamos listos para tender puentes y para ser pacificadores? Yo creo que sí. Y la razón es por la que creo que somos las personas que estamos llamadas a hacerlo, es porque simplemente el profeta ya nos los ha pedido y es porque nosotros hemos hecho convenios con el Señor. Así que, hermanos y hermanas, la manera en que los santos van a defender o a sostener la constitución o los principios correctos es siendo moderados, tendiendo puentes y buscando la reconciliación. Hermanos, debemos dejar la contención a un lado. En alguna oportunidad lo he dicho y no me canso de decirlo. El trigo y la cizaña van a ser separados, previo a la venida del Salvador. Y como preludio a su venida, debemos comenzar a tender estos puentes de reconciliación y de moderación. Debemos ser nosotros los ejemplos de ser verdaderos discípulos de Cristo y pacificadores o mediadores. Bueno, queridos hermanos, gracias por acompañarme en este nuevo video. Los invito a que puedan suscribirse si todavía no lo han hecho, a que puedan activar las notificaciones y compartir este contenido con las personas que ustedes conozcan, sobre todo aquellos que actualmente se encuentran viviendo dentro del territorio de los Estados Unidos. Nos vemos en un próximo video. Les aseguro que les va a gustar el próximo video. Y como les he dicho hasta este momento, todo lo que les he compartido forma parte de mi estudio y análisis personal y bajo ninguna circunstancia es la posición oficial de la iglesia. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego y gracias por estar conmigo.